Y cuando son las 3 de la tarde seguimos en directo en Bineo Real Estate. Ahora lo que vamos a hacer es afrontar un debate como es el cambio climático. El real estate, de hecho, tiene mucho que decir y también qué hacer para reducir ese impacto en el cambio climático. Porque no se trata solo de mejorar la construcción de las viviendas o de los edificios a uso tercero, sino que también hay que intentar obtener viviendas que sean sostenibles, que puedan darnos pues, una vida más saludable, pero que también combinen y congenien con el planeta para que todo, en conjunto, como decíamos, sea más sostenible. En este sentido, la reducción del consumo de energía y del uso de energía procedente de energías renovables resultará clave en este objetivo que es capital para todos y sobre todo en el sector inmobiliario para precisamente eso, el cambio climático. En la reciente cumbre del clima en Madrid se hablaba de esa necesidad también de desarrollar normativas gubernamentales para realizar acciones en ese sentido. Y una de las primeras medidas que también se ha adoptado después de esta cumbre y en muchos lugares del país ha sido la rehabilitación de edificios, tanto de viviendas, como decíamos al principio, como de uso terciario. Es por ahí, esa es una parte de ese camino que se tiene que recorrer con la rehabilitación de los edificios para darle ese segundo objetivo, una segunda vida mucho más eficiente y también sostenible. Es de lo que vamos a tratar hoy, lo vamos a hacer con los siguientes invitados, con Luis Cabrera, director de Sostenibilidad y Movilidad de CBR España. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Tenemos un intenso panel por delante. Presento a los siguientes invitados. Con nosotros va a estar Javier Torralba, director de BREEAM, está a nivel digital, y también a Vieito Silva, de Well Certification Manager. Muy buenas tardes a ambos. Saludos a todos. Y presencialmente en plato tenemos a Miguel Ángel Menente, director de proyectos especiales de Iberdrola. Pues bien, con esta fórmula híbrida que estamos potenciando a lo largo de todo este evento, como es el Bineo, vamos a tratar en profundidad uno de estos temas, como es esa sostenibilidad, pero en el real estate para intentar reducir ese cambio climático. Les dejo con ellos. Después veremos a ver qué preguntas nos surgen después de todo lo que habéis expuesto, así que adelante, no os robo más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludo también a Javier Torralba y a Vieito Silva, que están atendiendo este panel, que podemos considerar mesa redonda en digital. Si os parece, dado que tampoco tenemos demasiado tiempo y que el reto que nos pide el panel es importante, que es pues abordar cuáles son las cuestiones que tenemos por delante en términos de mitigación de cambio climático. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a empezar por ti, por ver tu visión, dada pues tu experiencia como responsable de grandes proyectos para Iberdrola Inmobiliaria. Sí. Y pues tu bagaje de más de 25 años en el campo que podemos considerar también de la sostenibilidad, dado que pues se incorporan los estándares de sostenibilidad en todos los activos de unos años a esta parte y más recientemente incluso con los estándares de certificación, y luego damos paso al resto de los panelistas. Yo creo que sería muy bueno conocer vuestra visión, cómo lo estáis afrontando desde vuestra compañía con ese enfoque inmobiliario. Sí. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme y poder participar. Nosotros estamos totalmente alineados con el grupo empresarial al que pertenecemos, que es Grupo Iberdrola, siendo conscientes del ADN de nuestra empresa, líder mundiales en energía sostenible. Estamos volcados en la lucha contra el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Realmente el tejido edificatorio en España supone el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿En qué situación estamos en España? En una situación medio mala. ¿Por qué? Porque de la certificación energética que corresponde a los edificios, la media en España se sitúa entre una letra D y una letra E, ¿no? Que se puede familiarizar con la misma etiqueta energética de un electrodoméstico del hogar. Reducir, el Pacto Verde Europeo, que nos sitúa con un umbral de reducir en un 50% las emisiones para el 2030, supone que esta letra de E se convierta en una B, es decir, reducir entre un 40 y un 65% el consumo energético de los edificios mixto, ya sea residencial o sea de terciario, oficinas, centros comerciales y hoteles.
Nosotros en nuestra compañía Iberdrola Inmobiliaria en el 2006 tuvimos la nueva visión y los valores del grupo y cambiamos de paradigma. Desde el 2006 todos los edificios que hemos promovido son de alta calificación energética, clase A+, es decir, no hemos digamos solo cumplido con el requisito de bajar un 60%, sino que incluso hemos bajado el 80 o el 85% del consumo energético en edificio, digamos, sin ningún tipo de medida de contención energética. Para hacernos una idea, en el proyecto de Barcelona que estamos desarrollando, en Barcelona Fira District, que son 100.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, dos de ellos están al 100% de ocupación y los otros dos estamos en pleno proceso edificatorio, las emisiones son de 9 kilos de CO2 por metro cuadrado al año, cuando un edificio que no tiene ningún tipo de restricción, ningún tipo normal, en la media en España, se sitúa en los 60 kilos. O sea, estamos reduciendo por 6 veces el volumen de CO2 del edificio, cuando el consumo energético lo hemos bajado a 14 kilovatios metro cuadrado año, con lo que la media en España se sitúa entre los 100 y 120 kilovatios hora. Eso da una orden de magnitud de por lo que hemos apostado y que, como nos dijo nuestro presidente, el tiempo se nos acaba. No es hora de palabras, es hora de hechos concretos. Correcto, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Entiendo que cuando comentas que el tiempo se nos acaba, o vuestro presidente dice que el tiempo se nos acaba, se refiere fundamentalmente a los compromisos de la Unión Europea, ¿no?, que tenemos para el 2030, ¿no?, y también para el 2050. Mencionar que bueno, para el año 2030 tendremos que haber abordado una reducción de en torno a un 40% de emisiones de CO2, con una producción importante por encima del 30% de energías renovables y una eficiencia energética también del 30%. Es decir, que tenemos 10 años para hacer muchos deberes, aunque ahora en este contexto de COVID nos cueste bastante entenderlo. Quería dar paso también a Javier Torralba, que, bueno, como arquitecto, director general de BREEAM España, una de las certificaciones más reconocibles a nivel mundial, de las 2-3 que podemos mencionar, y bueno, con cada vez mayor implantación tanto en España como, por supuesto, en el resto de Europa. Y sí nos gustaría, Javier, contar con bueno, pues tu opinión de qué papel consideráis desde BREEAM España que deben jugar precisamente las certificaciones al hilo de los retos que estamos comentando en términos de mitigación de cambio climático. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, la verdad es un placer compartir esta tarde con vosotros y formar parte, pues, bueno, de este panel de BNew. Y bueno, contestando pues un poco la pregunta y empezando por el inicio, pues bueno, ya ha apuntado una serie de datos Miguel Ángel, pero bueno, tenemos dos temas muy importantes. Estamos hablando que en España más del 50% de nuestros edificios tienen más de 40 años. Y por otro lado, el 80% de nuestros edificios en España son ineficientes. Es decir, al final estamos hablando de un problema muy importante que tenemos actualmente y que tenemos que resolver. Y además con una serie de retos por delante, es decir, tenemos el reto 2030 que nos dice que debemos de reducir nuestras emisiones de CO2 al 50% y un reto 2050 que debería, digamos, que nos marca y nos fija el objetivo de ser neutrales, ¿no? Para esto, pues obviamente tenemos que ponernos las pilas y se hace todavía mucho más necesario, pues, apostar por la construcción sostenible, por la certificación sostenible. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, es decir, no solo debemos de entender nuestra edificación como un elemento que está dañando nuestro medio ambiente, es decir, que obviamente lo está dañando en el momento de que no es eficiente y en el momento que está emitiendo, pues, el 40% del CO2 total a la atmósfera en estos momentos, ¿no? ¿Qué planteamos desde BREEAM? Pues al final planteamos desde BREEAM que se apueste decididamente por certificar sostenible. Certificar sostenible al final tiene un triple objetivo: encontrar un beneficio medioambiental, es decir, que seamos más respetuosos con el medio ambiente, que emitamos menos CO2, que seamos al final y en definitiva más respetuosos. Segundo, un beneficio económico, que seamos más eficientes con nosotros mismos, que realmente gestionemos mejor nuestros recursos, que no tiremos dinero a la hora de gestionar, por ejemplo, un edificio, ¿no? Y un tercer beneficio, que muchas veces nos olvidamos de él, nuestra salud. Es decir, pasamos más del 90% encerrados en edificios, bien viviendo, bien trabajando en oficinas, etcétera, ¿no?
y no sabemos o no nos damos cuenta de lo agresivos que pueden ser los agentes químicos, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles que nos rodean en pinturas y barnices, la mala iluminación. Es decir, al final tenemos que también velar por nuestra salud. Por ello, apostar por un certificado como BREEAM va a ser fundamental para luchar contra el cambio climático, pero no solo desde la perspectiva del planeta, sino también desde la perspectiva de nuestra salud y de nuestra economía. Muy bien, Javier, casi has dejado introducido al siguiente panelista, a Bieito Silva, también arquitecto, es la persona responsable de la certificación más reconocible en términos de bienestar, que es WELL, del GBCI, y forma parte del Instituto Tecnológico de Galicia. Y bueno, pues en este sentido, Bieito, sí que nos gustaría conocer tu opinión, porque precisamente para nosotros dentro del real estate es un reto, ¿no? O sea, venimos de un contexto donde hemos estado bastante focalizados en las personas, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, aunque ahora estamos en un grado de sofisticación mucho más alto. Y parece que hay cierta contraposición entre cómo mitigar el cambio climático y a la vez mantener unos estándares de bienestar dentro del sector inmobiliario, dentro de edificios, bien sean de residencial, de oficinas, etcétera. Y bueno, es algo sobre lo que hemos hablado largo y tendido y que en absoluto son cosas contrapuestas, sino que ambas tienen que convivir, no puede ser de otra manera. Sí. Sí, bueno, gracias Luis y gracias a BNIU también por contar con nosotros en el día de hoy. Una pena no poder estar ahí con vosotros presencialmente. Sobre lo que la pregunta que planteas, yo creo que la clave es tener claro que la salud y las medidas enfocadas a mejorar la salud y las medidas enfocadas a contrarrestar el cambio climático no solo se contraponen, sino que se retroalimentan. Y otra cosa que quizás es todavía más importante, ¿no? Que es que realmente cuando pensamos en términos de salud, tal vez podemos ver de una forma más cercana algo que de otra forma podemos ver como un poco más ajeno, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, de forma consciente o inconsciente tendemos a pensar en algo que no podemos ver exactamente, no vemos exactamente en qué nos puede afectar, ¿no? Entonces, digamos que pensarlo también en términos de salud creo que nos acerca mucho más a cada uno de nosotros. Por poner un ejemplo muy sencillo, un edificio que esté correctamente adaptado al clima, digamos, que esté correctamente, bueno, un edificio eficiente, ¿no? En definitiva, en términos de edificación, ¿en qué se traduce? En menores consumos, etcétera, todas esas cuestiones que que han comentado mis compañeros, pero también en una menor vulnerabilidad por parte de los usuarios a olas de frío, a olas de calor, etcétera, ¿no? Es decir, a problemas de salud. Esto es un caso extremo, digamos, ¿no? Pero llevándolo a la pequeña escala, situaciones de disconfort térmico, acústico, etcétera, pueden provocar también problemas de salud. Por tanto, yo creo que en este tema es importante ser ambiciosos, ¿no? Y entender que son cosas que van de la mano, no verlo como cuestiones contrapuestas, la salud y la lucha contra el cambio climático, sino que son cosas que van vinculadas, porque al final, en última instancia, ¿no? Si no hacemos nada y si el cambio climático se produce y se sigue produciendo con los peores escenarios, eso en última instancia repercutirá en problemas para nuestra salud, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el enfoque que a mí me interesa dar, que es que se puede y se debe luchar contra el cambio climático sin por ello renunciar al impacto, digamos, que esos edificios tienen sobre nuestra salud. Sí, yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en esto. Una cuestión que yo creo que sería interesante abordar es cómo conseguimos bajar esos titulares de periódico, ¿no? De cambio climático, de Greta Thunberg, de cumbre del clima, al día a día, nuestro día a día, ¿no? Con ese perfil técnico que tenemos, ¿no? Más ingenieril que nos requieren los clientes, ¿no? A veces el cliente interno, a llevar esos estándares que nos marca la normativa. Eso, en vuestro caso, Miguel Ángel, ¿cómo lo materializáis? Bueno, nosotros realmente no nos quedamos en el mero hecho de cumplir la normativa vigente, Código Técnico de la Edificación en España, sino que hemos apostado profundamente en rebajar la huella de carbono de los edificios y hacer más salubres los edificios para los inquilinos y para los usuarios que hacen su jornada laboral diaria en estos contenedores, ¿no? Que intentamos mejorar su calidad de vida. Por eso hemos optado por la certificación BREEAM y la certificación WELL,
los proyectos que ahora mismo estamos en marcha. Lo hemos hecho recientemente en los edificios que hemos terminado y lo estamos haciendo ahora. Ya, digamos, bajando de escala, utilizamos todos los medios disponibles a nuestra mano. Es decir, tanto de elementos materiales y elementos constructivos como nuevas tecnologías. Por ejemplo, ponos ejemplos. Trabajando el envolvente. Trabajas en envolvente en edificios que están a 4 vientos, es ilógico que pensemos en solo un tipo de vidrio. Cuando tenemos orientaciones sur-norte, las características óptico-térmicas de los vidrios varían sustancialmente, con lo cual necesitaríamos vidrios con más reflexión solar en la fachada sur y que nos permitan más captación de luz en la fachada norte con baja carga térmica, es decir, el factor solar en la cara norte será más alto y más bajo en la fachada sur. Esto ya estás reduciendo digamos, la demanda energética en cuanto a climatización. En cuanto al sistema de climatización, pues hay que utilizar todos los medios disponibles, es decir, en el caso de que se disponga de district heating, pues condensado por agua, con lo cual si esta energía está producida por una central que produce agua caliente y agua fría, en el que están implementadas todos los medios energéticos, bajas la huella de carbono. Con anillos de transferencia térmica dentro del propio edificio. De esta manera estás cediendo calor de la fachada sur a la fachada norte, y la refrigeración que tienes o el aire frío que puedes tener en fachadas norte potencias a la demanda de calor, ¿no? que puedas tener dentro del edificio en partes que requieren de diferente temperatura. Gradiente térmico, hay que controlar el uso del termostato, no es gratuito para nada. Pensemos que por cada grado que bajemos en climatización aumenta un 7% el consumo energético, con lo cual la temperatura de consigna en verano a un biorritmo estacional de 25 grados, si decidimos ponerlo a 21, estamos aumentando un 30% el consumo de climatización. Entonces, esto es lo que hay que ajustar, y tenemos que esforzarnos en formar a los usuarios para que, a través obviamente del Building Management System, que puedas modular y que tengas un gradiente de un más menos 1 grado, pero hay que formar a los usuarios para que esto lo lleven a cabo, ¿no? Temas como, por ejemplo, el transporte vertical, con motores con recuperador de energía, que trabajen con los algoritmos de funcionamiento diario y que graben las pautas de ASKING de unidades, para que las cabinas bajen a 70 o 80% digamos, de agregación, en las horas punta pues que ya nos estén esperando. Temas, por ejemplo, como la gestión centralizada de las instalaciones para rebajar los costes de mantenimiento. Bueno, una serie de sinergias de todos los elementos, incluida la movilidad, que es, digamos, el consumo indirecto de energía, que es del edificio, pero que no lo es. Entonces, necesitamos apostar por el uso del transporte público, por el uso de movilidad, desde car sharing, desde low emissions vehicle, desde cargadores eléctricos, en los que somos pioneros en España, facilitar a los usuarios puntos de recarga en los sitios neurálgicos de los accesos a los edificios, aparcamiento para bicicletas, cargadores eléctricos para bicicletas, monopatines, fomentar la movilidad y el uso de transporte público. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en los vestíbulos de entrada del edificio, nosotros colocamos un video wall conectado con la empresa municipal de transportes de cada ciudad, que le está dando la información al usuario del remaining time, es decir, cuántos minutos te quedan antes de que te recoja el autobús o la conexión con la línea de metro. Vemos que es una cantidad de medidas las que hay que contemplar dentro de los edificios que es enorme. Yo creo que es muy ilustrativo, ¿no?, para que veamos que esto que nosotros vemos como titulares de periódico, al final pues hay que aterrizarlo en soluciones muy concretas y que tienen que seguir facilitando la vida de los usuarios de los edificios, que al final somos nosotros, ¿no?, y somos ciudadanos. En este sentido, Javier, sí, quería saber tu visión sobre lo que requerimos a la normativa, porque, claro, tenemos unas directivas europeas que están bastante claras de unos unos KPIs, unos indicadores que tenemos que cumplir, que están clarísimos en términos de reducción de huella de carbono, pero bueno, a mayores de la normativa que ya se ha revisado y existente, como pueda ser Código Técnico de Edificación de edificios de consumo de energía casi nulo, los próximos edificios nuevos que se van a construir, etcétera, etcétera, ahí, según tu visión, ¿qué le pedimos a la normativa? ¿No? Que no es mucho, o sea, que no es poco.
Bueno, la verdad es que tenemos un reto por delante importantísimo. Como decíamos al inicio, pues que tenemos prácticamente menos de 10 años para reducir el 50% de nuestras emisiones de CO2, ¿no? Y también pongamos encima de la mesa que más de 20 millones de edificaciones en España, es decir, se consideran obsoletas, es decir, de términos desde un punto de vista de eficiencia energética, ¿no? Entonces, bien, tenemos una normativa, tenemos el código técnico y luego tenemos un certificado de sostenibilidad como es BREEAM, por ejemplo, ¿no? Y un poco por compartir esta información pues, con toda la gente que nos acompaña hoy, ¿no? Es decir, si nosotros nos ciñéramos exclusivamente a cumplir el código técnico, no conseguiríamos ni la más baja calificación de BREEAM. Es decir, el objetivo que tiene un certificado de sostenibilidad es siempre tirar del mercado, ser más exigente que el propio mercado. Es decir, y con ello, ¿qué quiero decir? Que solo basarnos o solo centrarnos en cumplir código técnico no puede ser. Eso es como querer presentarnos a un examen e ir a apostar por el 5 raspado, ¿no? Tenemos que autoexigirnos más, tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos, desde el sector privado, desde la administración pública, porque realmente tenemos un reto por delante muy importante, pero creo que también tenemos una grandísima oportunidad. Tenemos un parque muy inmobiliario, como decía, que está muy viejo, que encima es muy poco eficiente en términos energéticos, entre otras cosas, y ello puede convertirse en una oportunidad para, primero, conseguir ser más respetuosos con el medio ambiente. No voy a entrar a meterme en muchas medidas, simplemente dejemos de emitir CO2 como lo estamos haciendo. Es decir, no puede ser que nuestro parque inmobiliario sea el responsable del 40% de las emisiones de CO2. Eso no puede ser. Segundo, seamos más ambiciosos. No solo pensemos en respetar el medio ambiente, que es fundamental. Es decir, tenemos que luchar contra el cambio climático. Y ahí hilo un poco con lo que comentaba Vieito anteriormente. No nos centremos en un único objetivo. Es decir, lo que busca, por ejemplo, un certificado de sostenibilidad, que es lo que nosotros desarrollamos, es buscar el objetivo global, es decir, tener una visión holística, ¿no? Es decir, conseguir un beneficio medioambiental, conseguir un beneficio para nuestra salud y, obviamente, un beneficio económico, porque eso también va de dinero, no nos engañemos, ¿no? Entonces, quiero decir, con respecto a la normativa, es decir, tenemos un código técnico que obviamente es una normativa de obligado cumplimiento y que está muy bien y que está ahí, pero eso no puede ser el listón que nos tenemos que marcar. Tenemos que ser mucho más exigentes. Y ahí es donde aparecemos los certificados de sostenibilidad, ¿no? Para poder, de alguna manera, tirar del mercado y conseguir responder a todos esos retos que tenemos en esta década y en las próximas décadas para el objetivo 2050. No nos olvidemos, por favor, que tenemos que apostar por un respeto al medio ambiente, reduciendo CO2, consiguiendo un parque inmobiliario más eficiente. Nos va a permitir, además, generar puestos de trabajo, es decir, ser más eficientes económicamente, porque un edificio más eficiente directamente consume menos energía, menos agua, etcétera. No voy a entrar en todos los elementos. Pero es que además de ahorrarnos dinero, como decía anteriormente, un edificio sostenible nos va a permitir velar por y mejorar nuestra salud, ¿no? Nada más. Pues has apuntado algo interesante, Javier, que es que al final los edificios tienen una contribución de un 40% a las emisiones de CO2 y no quería dejar pasar la ocasión de mencionar el papel que tiene la propia administración pública como el principal propietario de activos de edificios del país, ¿no? Entonces, al final, en cuanto a esa contribución, en términos de mitigación de cambio climático, yo creo que deberían jugar un papel. Vieito, ¿cómo ves esto? ¿Qué papel crees que tiene que jugar la administración pública aquí, aparte de su papel regulatorio? Sí, bueno, indiscutiblemente yo creo que tal y como ha comentado Javier, ¿no? Y también Miguel Ángel, que ejemplos de certificado BREEAM, en este caso, de edificio como el de Zona Franca de Iberdrola, que el objetivo que tienen es ir por delante, ¿no? De lo que marca la normativa y ser referencia, ¿no? Y de alguna manera marcar un poco el camino. Yo creo que evidentemente desde la administración se debería fomentar eso, o sea, deberían apostar en esa dirección, cosa que creo que no se está haciendo. Es decir, los edificios así, que podríamos decir punta de lanza, ¿no? De la sostenibilidad y demás, por
bueno, no iba a decir por desgracia, no es que sea por desgracia, pero son todas iniciativas, o casi todas iniciativas privadas, no solo unas excepciones. Entonces yo creo que eso sin duda es un capítulo pendiente, porque es lógico que a nivel normativo no se puede exigir lo que exige un BREEAM o lo que se autoexige pues Iberdrola, ¿no? Es evidente porque no todos los edificios pueden alcanzar esos niveles de excelencia por muchas razones, ¿no? Que no viene ahora al caso, por la antigüedad, etc. Entonces está bien que la normativa vaya siendo progresivamente más ambiciosa, pero es lógico que no lo sea tanto. Pero sí que creo que se debería fomentar esta excelencia, digamos, como se diría, predicando un poco con ejemplo. Creo que ahora mismo, en el contexto actual, ¿no? Estamos ante una oportunidad que puede ser buena o mala, según cómo se aproveche. Me refiero al tema de los fondos europeos, ¿no? Que se anuncian ahora para la reconstrucción tras el impacto del coronavirus. Y creo que es una buena oportunidad para que se pueda salir de esta crisis mejor, ¿no? No salir de cualquier manera, sino salir apostando por la economía verde, por criterios de sostenibilidad en edificación y en otros ámbitos, ¿no? En movilidad. Bueno, hoy nos centramos en edificación, evidentemente, y creo que es una muy buena oportunidad. Principalmente, porque tenemos un buen punto de partida, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de recursos para generación de energía, pues el viento, ¿no? En nuestra zona, ¿no? En el norte, y el sol, pues en otras partes de España, en el sur y demás. Creo que tenemos también una concienciación por parte de la sociedad bastante importante, y creo que falta un poco ese empujón que ojalá lo empecemos a ver. Quería comentar simplemente una cosilla al hilo de lo que comentó Miguel Ángel, de la importancia de diseñar los edificios teniendo en cuenta también la gestión que se va a tener posteriormente, ¿no? Él ha puesto algunos ejemplos de los ascensores, del tema de los avisos para transporte público y demás, y creo que eso, me gustaría incidir ahí porque al final los edificios por sí solos, esto es una obviedad, no son los que consumen energía, no son los que generan emisiones, es el uso que le demos después. Y para ello creo que es muy importante no solamente temas de concienciación y demás, sino, por ejemplo, estrategias, ¿no? De monitorización, es decir, conocer datos energéticos, datos de calidad del aire. Por ejemplo, si monitorizamos la calidad del aire de un edificio, estaremos, obviamente, teniendo en cuenta la salud de las personas y mejorando el impacto de ese aire sobre la salud de las personas, pero también un potencial ahorro energético. Es decir, si la ventilación del edificio no se realiza de forma automática en todos los espacios, sino que se hace de forma puntual en aquellos lugares donde los valores de calidad del aire van empeorando, pues también implica un ahorro de energía, ¿no? Un poco hilando con la primera respuesta. Así que, nada, básicamente eso era un poquito lo que quería comentar con respecto a la administración y también a la importancia de la gestión de los edificios, no solamente de la construcción. Sí, efectivamente, yo creo que seguramente los cuatro estamos de acuerdo en que necesitamos de la administración un papel de referencia, ¿no? Más allá del papel que lógicamente juega como regulatoria, ¿no? De cuáles deben ser los estándares de construcción. Os quería plantear, casi ya enfocando la recta final, ¿no? A los tres la misma cuestión. ¿Cuáles pensáis, a vuestro juicio, que son los dos retos principales que tenemos por delante en los próximos 10 años? Os marco estos 10 años porque al final yo creo que en nuestras compañías estamos trabajando, ¿no? En CBR desde luego lo estamos haciendo, en planes 2030, acompañando a nuestros clientes en esas estrategias a corto, medio y largo plazo, muy acompañadas de esos planes de, oye, esto hay que pagarlo de alguna manera, ¿no? Pero esa transición hay que hacerla. Y a vuestro juicio, ¿cómo vamos a conseguir esa reducción de casi el 50% de emisiones de CO2, ¿no? ¿Cuáles serían las dos grandes ideas? Nosotros ya tomamos desde el año 2006 la iniciativa de que todas las nuevas promociones que pusiésemos en marcha contarían con la máxima calificación energética, con lo cual eso ya es un punto clave. Segundo es, oye, el parque existente que tengo lo tengo que rehabilitar, lo tengo que reacondicionar, tengo que mejorar su eficiencia energética, tengo que bajar su huella de carbono. A este segundo punto, obviamente, necesitamos el apoyo de la Administración de transición ecológica, de subvenciones, de bonificaciones, por ejemplo, en el caso del impuesto de bienes inmuebles, tener una reducción, como se está barajando en muchas ciudades, pues del 10, 15, 20, 30% del IBI en determinados edificios que son los que potencialmente pueden emitir más emisiones. Si tienen alta eficiencia energética, sería
un ancla muy resistente como para que los promotores, propietarios, inquilinos envueltos tomasen esa decisión de que, oye, vamos a renovar nuestro edificio, ¿no? Apostemos por ello. Tenemos que tender primero a reducir la carga energética de los edificios, claramente, con el uso de sistemas de información, como decía Vieito, es súper importante las nuevas tecnologías. Nos estamos encontrando quien no pasea por la ciudad a las 9 de la noche y de repente en un edificio ven 2 plantas completamente iluminadas, plantas de 1000 metros cuadrados. A lo mejor se ha quedado una persona trabajando hasta las 10 de la noche porque no ha tenido más remedio que enviar un trabajo. Pero hay 1000 metros cuadrados iluminados por 2 o 3 personas trabajando. ¿Por qué no se instalan luminarias con sensor de presencia, con sensor crepuscular, que por la mañana reduce casi un 80% el consumo, ¿no? Y limitamos esa luminancia a la zona en la que están trabajando las personas y el resto la dejamos apagada? Por ejemplo, ¿no? Estaríamos reduciendo drásticamente la factura de electricidad, que el objetivo es, oye, gastemos lo necesario, ¿no? Gastemos lo necesario. Y en eso hay que trabajar. Otro aspecto es, oye, ¿cómo puedo aumentar la cogeneración en los edificios existentes, ¿no? Pues colocando placas fotovoltaicas, solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria, trigeneración con gas natural produciendo calor frío y electricidad, apostando por convenios con proyectos PFI, promoción público-privada, para generar nuevas centrales de energía, como en caso de Barcelona está Tersa y Ecoenergías en el Besós, en el que se han implementado todas estas medidas, más biomasa, más otra modalidad muy interesante que es el reaprovechamiento del frío industrial con la regasificación del gas natural en el puerto, que produce agua fría gratuita, ¿no? Que ahora mismo se está tirando al mar. Ese es el tipo de proyectos que necesitan las ciudades. Fíjate, apuntas aquí, Miguel Ángel, algo que se comentó en la pasada cumbre del clima que tuvo lugar en Madrid, en la que se organizó junto con Chile, que no me acuerdo quién fue el ponente, pero vino a decir que los técnicos ya habíamos hecho nuestro trabajo, o sea, las soluciones ya estaban, ¿no? Ahora eran más decisiones estratégicas de las propias compañías en alinearse con los objetivos que tenemos marcados todos, ¿no? O sea, y Javier, ¿cuáles serían esos dos retos? Las 2 cartas a los Reyes Magos. Pues yo creo, la verdad es que yo creo que ya lo hemos apuntado antes. Para mí es que una de las claves es que aprovechemos los recursos que vamos a tener, sobre todo comentaba antes Vieito, pues estos recursos que nos van a venir a través de la Unión Europea, es decir, pues para el plan de reactivación, plan de rescate tras la pandemia. Hay bastante, yo he podido echar una pequeña ojeada rápida porque el documento está muy reciente, pero creo que hay bastante donde poder ahondar en materia de sostenibilidad, ¿no? Al final tenemos 10 años. En 2020, en 2030 tenemos que reducir el 50% de las emisiones de CO2. Esto lo podemos ver como un problema o como un reto, ¿no? Yo personalmente soy de los que lo quiero ver como un reto. ¿Por qué? Decía antes, tenemos 20 millones de viviendas que son ineficientes en España. Qué gran volumen de trabajo, qué gran oportunidad tenemos ahí para trabajar, para poder invertir en conocimiento, para poder invertir en esos fondos que realmente vamos a recibir y poder sacar partido. Es decir, ¿qué quiero decir o a dónde quiero llegar? Si conseguimos hacer una buena gestión en estos próximos 10 años, podremos rejuvenecer nuestro parque inmobiliario. Es decir, esas 20 millones de viviendas, ponerlas en una calificación energética y con una sostenibilidad admisible para los tiempos en los que estamos, ¿no? Por otro lado, es decir, tenemos la oportunidad de, con esos fondos y bien direccionados, poder generar empleo. Qué gran oportunidad tenemos encima de la mesa si al final del problema que tenemos actualmente de un parque inmobiliario tan viejo y tan obsoleto, conseguimos rejuvenecerlo, con lo cual va a ser mucho más respetuoso para el medio ambiente y mucho más respetuoso con nuestra salud, sino que además se va a convertir en una oportunidad de trabajo, una oportunidad para el empleo en España que es muy, muy, muy importante, ¿no? Para todo ello, es decir, necesitamos que la administración lidere, comande, que es al final su papel. Es decir, no podemos tener una administración que habla de cambio climático, que habla de transición ecológica, cuando esa propia administración, y cuando hablo de administración me refiero a todas las administraciones municipales, regionales, estatales, es decir, son las mayores inmobiliarias existentes porque son las que gestionan el mayor número de edificios seguramente, y muchos o la gran mayoría de sus edificios son absolutamente ineficientes.
¿Qué quiero decir con eso? La administración, la clave es que la administración lidere. Que la administración lidere y que aprovechemos las oportunidades que vamos a tener y que vamos a recibir como algo positivo, no como algo negativo. Y que el hecho de que tengamos un parque inmobiliario viejo y obsoleto se convierta en una oportunidad para poder implementar sostenibilidad, para poder conseguir un parque inmobiliario que no emita CO2, que siga y que consiga ser neutro, que también nos sea más económico de mantener. Al final, si yo apuesto por la sostenibilidad, me va a ser más barato mantener mi parque inmobiliario, con lo cual vamos a ser más eficientes en costes. E incido, por último, también importante la salud, es decir, no nos olvidemos que el parque inmobiliario obsoleto e ineficiente también afecta a nuestra salud. Por ello, la clave de los próximos 10 años es: necesitamos que la administración lidere y necesitamos aprovechar las oportunidades que nos vienen dadas en los próximos 10 años. ¿Y Vieito? Sí, pues un poco al hilo, ¿no?, de todo esto. Al final, sin duda, la clave pasa por la rehabilitación apostar por la rehabilitación de edificios, no más que por la obra nueva, evidentemente. La importancia de la gestión mediante sistemas de información, como comentamos antes. Tema que tocó ahora también Miguel Ángel, especialmente importante, que tenía que apuntar también, que es la cuestión de generación energética, es decir, aprovechar no solamente por energías limpias, evidentemente, sino por la generación local, evitar pérdidas energéticas, aprovechar recursos, ¿no?, como el que comentaba del ejemplo del Besós, creo que era, perdona si no era el Besós, pero bueno, el ejemplo que acabas de comentar, creo que eso también es especialmente importante. Y todo esto para lograr una eficiencia energética, unos niveles de sostenibilidad, sin renunciar, enfocándonos también a la mejora sobre la salud. Y por último, creo que es importante, porque estamos hablando de la administración y obviamente es importante, ¿no?, que lidere, que dé ejemplo y todo esto, pero al final no me gustaría quedarnos solamente con el mensaje de que es la única posibilidad, ¿no? Al final, lo que tenemos que tener claro es que un edificio más sostenible presenta muchas ventajas para todos, ¿no? Es decir, para el propietario, para el medio ambiente, por supuesto, ya lo hemos comentado, para el propietario y para el usuario también, ¿no? Al final, un edificio más sostenible es un edificio que consumirá menos energía, que tendrá un mayor valor de mercado, pensando en beneficios para el propietario, pensando en beneficios para el usuario, será un lugar donde habrá niveles de confort, niveles de salud mayores, mayor bienestar, por tanto, para los usuarios. Es decir, no ver esto como algo que si la única opción es que existan este tipo de apoyos institucionales, que también, sino ver que en sí mismo esto es un gran beneficio para todos, ¿no?, tanto para propietarios como para usuarios. Y enfocarse a esto y enfocarse a esta cultura de la excelencia, en este caso en cuestiones de edificación, que creo que es un poco lo que... Es decir, este cambio de mentalidad, no verlo como algo, un requisito, una obligación, sino verlo como algo que es que lo hacemos porque nos interesa, porque nos beneficia. Pues sí, muchas gracias, Vieito. Yo creo que estamos bastante de acuerdo todos en las líneas maestras. No me gustaría terminar el panel, que estamos ya agotando los últimos minutos, sin que hicierais algún comentario para el que de vosotros quien queráis cogerlo. Hemos comentado que el 40% de las emisiones, los responsables son los edificios, pero del 30% es la movilidad, ¿no? Y hemos vivido, ¿no?, los que estamos en el sector inmobiliario, hemos vivido normalmente metidos en nuestro marco, que son los edificios o los parques empresariales o residenciales, etcétera, y a lo mejor hemos vivido un poco de espaldas a la movilidad, ¿no?, que los ciudadanos, cuando se mueven a nuestros edificios, al final se convierten en trabajadores o usuarios o residentes en esos edificios, pero no sé, yo creo que ahí... en nuestro caso estamos haciendo los deberes, me consta que vosotros por vuestros roles también. Si queréis, Miguel Ángel, tú mismo que... Bueno, la verdad es que nosotros cuando hacemos la promoción de edificios de terciario, que son los que llevan gran carga productiva, ¿no?, muchos empleados, personas trabajando en ellos, nos preocupamos mucho por la movilidad. Entonces, tenemos reuniones con las diferentes administraciones para justamente potenciar esto, el transporte público, ¿no? Tenemos que hacer que el transporte público de estos grandes parques empresariales llegue a la puerta de los edificios, ¿no?,
para reducir también el tiempo, ¿no?, de transporte de las personas que al final están en itinere y tenemos que reducir ese gap de tiempo entre su residencia y el lugar de trabajo. ¿Cómo potenciamos? Primero con las administraciones haciendo que lleguen y después facilitando la información, como comentaba antes, en paneles video wall dentro de los edificios, para que la persona pueda decidir la conectividad, línea de autobús o metro, para que puedan, digamos, elegir, ¿no? Damos todas las facilidades en nuestros aparcamientos para colocar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Posicionamos esas plazas en primer orden, en primera línea, el acceso. Facilitamos parking para bicicletas, cargadores eléctricos para patinetes, para bicicletas. Utilizamos aplicaciones desarrolladas para toda la población del edificio, una app en el que permitimos la conectividad para el car sharing, para poder utilizar vehículo compartido y que la población activa de ese edificio pues use esa plataforma. Y desarrollamos joint venture, ¿no?, acuerdos con diferentes empresas de gestión de transporte para poder digamos, tener esa sinergia y utilizar las mismas vías con diferentes personas y poblaciones de otros edificios, no solamente centrado en el nuestro, ¿no?, sino que contra más conectividad tengamos de ese tejido empresarial, más bonanza tiene el conjunto. Así es, ¿no? Y también a colectivización de transporte, ¿no? Se vuelve a eso. Recursos tecnológicos que tenemos de todo tipo. Pago por uso, que se impone clarísimamente, ¿no? Dejamos atrás la pertenencia del objeto de la movilidad. En fin, ahí la verdad es que hay un campo de desarrollo muy importante y que tenemos que afrontarlo también desde el... Plazas aparcando en pool, es decir, no plazas sin nada, sino que el inquilino, en vez de alquilarte 20 plazas, 30 plazas, digamos, uso restringido, tiene plazas en pool. El inquilino, que es el usuario final, puede hacer uso de esas plazas a través de la aplicación, sabe desde que sale de casa si hay plazas o no hay plazas disponibles para poder utilizarla, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, nada de... Sí, tenemos una pregunta que nos llega a través del website, que es: ¿para cuándo veremos edificios de energía positiva en España? Nada, interesantísimo esto. Pues no sé, si lo queréis contestar, yo mismo también. Nosotros estamos trabajando en un par de iniciativas, es un reto enorme. Que en otros países se ha resuelto muy bien, casi en la contratación privada. O sea, algunos de los emblemas que hemos visitado en Europa, como edificios o de consumo nulo, que tienen una contribución positiva en energías renovables, es decir, que producen energía para ser servidas, básicamente están fundamentados en acuerdos entre privados, donde en el caso de energía fotovoltaica utilizan la cubierta de un colegio de al lado o de una universidad, o han llegado a un acuerdo con una nave industrial que está en otro sitio. Afortunadamente la normativa, la regulación del Real Decreto de Autoconsumo ya permite hacer esas cosas y nada, muy pertinente la pregunta, pero sí que ahora mismo comentarle a la persona interesada en esta cuestión que hay proyectos encima de la mesa, al menos que yo tenga conocimiento. No sé si vosotros tenéis conocimiento de alguno en particular que podamos señalar, pero nosotros sí estamos trabajando en 2 proyectos de contribución de energía positiva, contribución de energía básicamente. Sí, tú lo has dicho, y la clave ha sido un poco el tema del cambio en el Real Decreto, ¿no?, que ahora ya es posible, y yo creo que a partir de ahora se empezarán a ver cada vez, empezará a ser cada vez más una realidad, ¿no? Hasta ahora era algo que simplemente por una cuestión normativa era prácticamente imposible que se diera, y que ahora empieza a serlo, así que ojalá empecemos a ver pronto, más allá de ejemplos así, pues de una vivienda en no sé dónde, sino que empecemos a ver más edificios de mayor importancia y a mayor escala. Yo apuntar brevemente sobre esto y es un poco lo que quería comentar antes sobre las claves del futuro. Y cuando me centraba en tema de administración, no solo me refiero que la administración, por ejemplo, apueste por modernizar, actualizar todo su parque inmobiliario. Me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, simplemente cambios de normativa, ser más creativos, es decir, el buscar soluciones que realmente nos permitan conseguir este tipo de proyectos, pues creo que al final es uno de los papeles clave en los que la administración, para mí, tiene que liderar. Sí,
Totalmente de acuerdo. Pues agradeceros mucho, vamos terminando esta mesa redonda, agradeceros mucho a los participantes, Bieito, Javier, Miguel Ángel, que estás aquí conmigo. Gracias a vosotros. Agradecer también a las personas asistentes, a los que habéis accedido a este espacio virtual y bueno, pues habéis podido participar. Y bueno, concluir, a modo de conclusión, vemos en la lucha contra el cambio climático una oportunidad, y además es una oportunidad que desde el punto de vista financiero podemos considerar que va a estar dopada, se me permita esta expresión, gracias al plan de reconstrucción europeo que va a aportar en los próximos 3 años, como anunció la ministra del ramo hace 2 días, Teresa Rivera, 12.000 millones de euros en subvención, o sea, no es financiación. Entonces, bueno, pues es una oportunidad enorme para creación de empleo y para incentivo de la economía verde. Pues muchas gracias a todos y Gracias, Luis. encantado. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias muchas a todos gracias y a un los abrazo. 4. Hablabais de que los técnicos ya habéis aplicado esas soluciones, como se decía en la cumbre del clima, pero que las soluciones tienen que pasar por ser estratégicas. ¿Tan difícil es que ambas cosas se combinen para crear esa solución si la técnica ya está en marcha? Bueno, la verdad es que la eficiencia energética donde tiene que aparecer en primer lugar es en la cuenta de resultados. Las empresas no son ONGs, con lo cual hay que hacer compatible la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de carbono y la cuenta de resultados de las empresas que pueden potenciar más reformas y más rehabilitaciones que bajen justamente esto, la deuda de carbono, y aumenten la eficiencia energética. Por eso necesitamos del apoyo de la administración pública de todo tipo, en ayudas, subvenciones, bonificaciones, para incentivar esto y hagamos cambiar el paradigma, ¿no? Que cada nueva oportunidad no se convierta en una oportunidad perdida. No sé si ellos también quieren aportar. Sí, no, bueno, básicamente lo que ha dicho, lo que ha comentado Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que al final hay que entender estas iniciativas en favor de la sostenibilidad, en favor de la reducción de emisiones y demás, como lo que son. Y lo que comentábamos antes, un beneficio para el medio ambiente, pero también tiene que serlo para el propietario, tiene que serlo para el usuario, tiene que ser beneficioso para todos, y ya lo es, y por tanto ese es el enfoque que hay que dar para que esto se pueda realizar a una escala mucho mayor, que es lo que todos aquí deseamos. Hablábamos también de esas grandes inversiones, esas partidas que se necesitan, pero a veces con gestos tan sencillos, como comentabas, no puede ser que por una persona que esté trabajando en un edificio estén todas las luces encendidas. Al final esto parece como de cajón, quiero decir, es muy sencillo, ¿no? Intentar buscar una fórmula para que al menos haya más eficiencia energética, y parece que tampoco llegamos a este punto. ¿Por qué es tan difícil? Sí. Yo ahí, si me permitís, creo que la lucha contra el cambio climático no es algo que nos vaya a caer desde arriba directamente o solamente. Desde arriba va a caer y está cayendo. Pero aquí el principal responsable, o el principal agente que puede actuar contra esto es el usuario final, que es el ciudadano, básicamente. Y al final son distintas pautas de comportamiento elementales en nuestro día a día, que pasan desde la manera en la que nos movemos o que consumimos o que reutilizamos cosas o gestionamos residuos o apagamos luces y cerramos el grifo del agua, ¿no? Al final es un conjunto donde la responsabilidad no cae, o sea, tiene que caer en nosotros a través de nuevas maneras de hacer las cosas. No sé si Javier quiere aportar también. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que al final uno de los problemas o de los retos que hemos tenido que enfrentar hasta ahora y que nos quedan por delante es que, bueno, lógicamente tenemos que responsabilizarnos como usuarios, ¿no? Es decir, obviamente mucho de esas emisiones del CO2 no es culpa del edificio, es culpa de cómo se gestiona ese edificio y de cómo usamos y utilizamos ese edificio, los usuarios o los ocupantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que como reto general y una de las claves que tenemos que intentar conseguir, por lo menos desde la parte nuestra de un certificado de construcción sostenible, es hacer entender a todos que realmente podemos conseguir el beneficio 360, es decir, que realmente yo puedo tener un edificio más eficiente que me cuesta menos dinero, es decir, porque al final sus consumos son menores y que encima, como consume menos,
es menos agresivo con el medio ambiente porque emite menos CO2, ¿no? Y que encima puede ser más saludable con sus ocupantes. Ahí es donde está el reto y donde tenemos que contarlo y donde tenemos que incidir para que de alguna manera nos creamos esto y desde todas las perspectivas, desde usuarios, gestores, propietarios, administración pública, entendamos que la sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación. Y no sé si las empresas desde este punto tienen que dar ejemplo. Miguel Ángel, desde Iberdrola comentabas también, ¿no? Cómo vosotros ponéis a disposición determinados servicios para los trabajadores, que eso también incentiva a que cambien esos hábitos, ¿no? Exacto. Es cambiar de paradigma, es decir, desde que sales de casa, cómo llegas a tu puesto de trabajo y durante la vida, ¿no? Tu vida en el edificio, cómo lo utilizas, cómo lo usas, ¿no? Claro, el hecho de encontrarte plantas completas iluminadas a las 8 de la tarde, pero ¿quién está ahí trabajando, no? Claro, esto es digamos, una estrategia de monitorizar el consumo energético de una vivienda o de un edificio. Es decir, tienes que pensar, sentarte y pensar de esta vivienda qué es lo que gasta. ¿Me gasta la caldera? ¿Me gasta la secadora, la lavadora, la vitro? ¿Qué es lo que me gasta? Y hacer un ranking, decir, bueno, pues como lo que quiero obtener es la mayor eficiencia, voy desde arriba hasta abajo y ataco el elemento que tiene mayor consumo energético. En un edificio moderno de oficinas, seguramente que será el sistema de iluminación. En un 60-65%, y un 25% es la climatización, porque la climatización se ha ido amoldando mucho y cada vez es mucho más eficiente, pero la iluminación justamente, este gap es el sensor de presencia, sensor crepuscular, ¿no? Que te da la cantidad de luz que necesitas en el momento que lo necesitas, y cuando ese espacio no está ocupado por nadie, se desactiva, igual que se desactiva la climatización o las renovaciones de aire con sondas de CO2. Si no tienes ocupación, la sonda de CO2 no detecta presencia, el sistema de clima se apaga y no tienes consumo. Pero esto no solamente es diseñar la tecnología que ya la tenemos disponible, sino que es fomentar el uso, es decir, hacer partícipe al usuario final para que lo utilice como estaba pensado utilizarse. Claro, de hecho, por aquí pasaba el otro día Alicia Sin de Libelium, son empresas punteras ya en la fabricación de este tipo de sensores que trabajan a nivel internacional y que la tecnología ya la tenemos en casa, quiere decir, tampoco hace falta ir a buscarla fuera, ¿no? Han pasado por el Biniu, nos lo contaban el otro día. Así es. Ya para acabar, esos 12.000 millones de euros que decías que la ministra ya había anunciado, los mecanismos para distribuir esas partidas ya están claros. ¿Os parece bien cómo se va a distribuir para mover también esa economía hacia la eficiencia energética? Bueno, es una pregunta difícil, pero en lo que conocemos nosotros, todo el mecanismo no está articulado todavía. Y precisamente es el gran reto, o sea, el dinero, los fondos están disponibles. España no se ha caracterizado por esa capacidad de coger fondos estructurales. Solemos ejecutar en torno al 35% los fondos estructurales disponibles y el gran reto es ser capaces de canalizar esos 12.000 millones de euros y bajarlos a tierra a proyectos concretos que incentiven lo que se espera, que es la economía verde y la lucha contra el cambio climático. A encontrar precisamente esas soluciones que Exacto, esos proyectos, ¿no? Que es la esencia también del Biniu. Muchísimas gracias a los cuatro por compartir esta hora con nosotros, por plasmar pues todos los objetivos que tiene también nuestro país en este sentido. Gracias por asistir al Biniu. Muchas gracias. Y nosotros cerramos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros también. Cerramos este espacio y enseguida volvemos con el siguiente Inspirational Talk de la jornada. Hasta ahora.